El sol se ponía sobre las colinas de Galilea, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. Una multitud se reunía alrededor de un hombre cuyas palabras tenían el poder de calmar tormentas y curar corazones rotos. Jesús de Nazaret, con sus ojos llenos de compasión y sabiduría, se preparaba para compartir historias que resonarían a través de los siglos. Sus parábolas, aparentemente simples, llevaban verdades profundas capaces de transformar vidas. Mientras la brisa suave soplaba, todos se inclinaban hacia adelante, ansiosos por escuchar las palabras más poderosas jamás pronunciadas. La semilla de mostaza, el poder del pequeño inicio. Jesús tomó una minúscula semilla de mostaza y la levantó para que todos pudieran ver. «El reino de los cielos es como esta semilla», dijo él, su voz llena de convicción. Los oyentes se miraban entre sí, confundidos. ¿Cómo algo tan insignificante podría representar algo tan grandioso? Pero Jesús continuó, describiendo cómo esa semilla diminuta, cuando se planta, crece y se convierte en un árbol robusto, ofreciendo refugio para los pájaros. Esta parábola, registrada en Mateo 13, 31-32, enseña que el crecimiento espiritual a menudo comienza de manera casi imperceptible. Un pequeño acto de bondad, una palabra de aliento o un momento de fe pueden ser el inicio de algo extraordinario. El reino de Dios no se manifiesta siempre en grandes eventos espectaculares, sino frecuentemente en gestos sutiles que, con el tiempo, producen frutos abundantes. Esta historia nos anima a no despreciar los comienzos humildes, sea en nuestra vida personal o en nuestros esfuerzos por hacer la diferencia en el mundo. Cada paso en la dirección correcta, por menor que parezca, tiene el potencial de crecer más allá de nuestras expectativas. El sembrador, la importancia del suelo fértil. Con gestos amplios, Jesús pintó la escena de un agricultor esparciendo semillas en su campo. Algunas caían al borde del camino, otras en suelo pedregoso, otras entre espinos y algunas en tierra buena. Esta parábola, narrada en Marcos 4, 1-20, es una poderosa metáfora sobre cómo recibimos y respondemos a la palabra de Dios. El sembrador representa a aquel que comparte el mensaje divino, mientras que los diferentes tipos de suelo simbolizan los variados estados del corazón humano. Las semillas al borde del camino, devoradas por los pájaros, representan a aquellos que oyen el mensaje, pero pronto lo pierden por las distracciones del mundo. El suelo pedregoso simboliza a los que reciben la palabra con alegría inicial, pero sin raíces profundas, pronto desisten cuando enfrentan dificultades. Las semillas entre espinos son como personas cuyas preocupaciones y ambiciones mundanas sofocan el mensaje. Por último, el suelo fértil representa a aquellos que no solo oyen, sino comprenden y aplican la palabra en sus vidas, produciendo frutos abundantes. Esta parábola nos desafía a examinar el estado de nuestro propio corazón. ¿Estamos abiertos y receptivos a la verdad? ¿Permitimos que ella cree raíces profundas en nuestras vidas? ¿O dejamos que las preocupaciones y distracciones sofocan su crecimiento? El buen samaritano. Amor. Más allá de las fronteras. Jesús contó la historia de un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones, dejado al borde del camino, herido y sin ropa. Un sacerdote pasó y lo ignoró. Un levita hizo lo mismo. Pero un samaritano, miembro de un grupo despreciado por los judíos, se detuvo para ayudar. Cuidó de las heridas del hombre, lo llevó a una posada y pagó por su cuidado. Esta parábola, encontrada en Lucas 10, 25-37, responde a la pregunta ¿quién es mi prójimo?, de una manera revolucionaria. Jesús desafía las nociones preconcebidas de su audiencia, mostrando que el verdadero prójimo es aquel que demuestra misericordia, independientemente de raza, religión o estatus social. El samaritano, que debería ser un enemigo, se convierte en el héroe de la historia, mientras que los líderes religiosos, que deberían ser ejemplos de compasión, fallan en mostrar amor. Esta parábola nos invita a romper barreras sociales y culturales, a ver la humanidad en cada persona y a actuar con compasión, incluso cuando eso es inconveniente o costoso.
Nos desafía a repensar nuestras definiciones de comunidad y a extender nuestra mano para ayudar, incluso a aquellos que consideramos diferentes o distantes de nosotros. El Hijo Pródigo, el poder del perdón y la reconciliación. Con emoción en la voz, Jesús narró la historia de un padre con 2 hijos. El más joven pide su herencia anticipadamente, parte para una tierra distante y desperdicia todo en una vida desenfrenada. Reducido a la miseria, decide volver a casa, esperando ser aceptado como servidor. Para su sorpresa, el padre lo recibe con los brazos abiertos, con fiesta y celebración. Esta parábola, registrada en Lucas 15, 11-32, es una poderosa ilustración del amor incondicional de Dios y del poder del perdón. El Hijo representa a todos nosotros que nos hemos alejado del camino correcto, buscando satisfacción en cosas que no llenan verdaderamente. El Padre simboliza a Dios, siempre esperando nuestro retorno, listo para recibirnos no con condenación, sino con alegría y restauración. La reacción del hermano mayor, resentido con la celebración, nos alerta contra el peligro del orgullo espiritual y nos recuerda que el amor de Dios es generoso y no basado en mérito. Esta historia toca el corazón de cualquiera que se haya sentido perdido o rechazado, ofreciendo esperanza de un nuevo comienzo. Nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia jornada espiritual y a extender a otros el mismo perdón y aceptación que hemos recibido. Las 10 vírgenes, la importancia de la preparación espiritual. Jesús contó sobre 10 vírgenes que esperaban la llegada del novio para una fiesta de casamiento. 5 eran prudentes y llevaban aceite extra para sus lámparas, mientras que 5 eran tontas y no se prepararon adecuadamente. Cuando el novio llegó tarde en la noche, solo las vírgenes prudentes estaban listas para entrar en la fiesta. Esta parábola, encontrada en Mateo 25, 1-13, es una advertencia sobre la importancia de la vigilancia y preparación espiritual. Las vírgenes representan a aquellos que esperan la vuelta de Cristo, el novio simboliza al propio Jesús, y el aceite puede ser interpretado como la fe viva y activa. El mensaje central es que nuestra fe debe ser constantemente nutrida y mantenida. No podemos depender de la espiritualidad de otros o esperar un aviso de última hora para prepararnos. La llegada del novio a medianoche simboliza la imprevisibilidad del retorno de Cristo o del momento de nuestra partida de este mundo. Esta historia nos desafía a vivir cada día con propósito e intencionalidad espiritual, manteniendo nuestra relación con Dios viva y vibrante. Nos recuerda que ciertas preparaciones espirituales no pueden hacerse de última hora o ser prestadas de otros, sino que requieren un compromiso personal y continuo. Los talentos, usando nuestros dones con sabiduría. Jesús narró la historia de un maestro que, antes de partir en viaje, confió diferentes cantidades de dinero, talentos, a 3 sirvientes. Al regresar, descubrió que 2 de ellos habían invertido y multiplicado lo recibido, mientras que el tercero, por miedo, enterró su talento. El maestro elogió a los 2 primeros, pero condenó al último por su falta de iniciativa. Esta parábola, registrada en Mateo 25, 15-30, nos enseña sobre la responsabilidad de usar sabiamente los dones y oportunidades que recibimos. Los talentos representan no solo habilidades naturales, sino también recursos, tiempo y oportunidades que Dios nos concede. La historia nos muestra que Dios espera que seamos buenos administradores de esos dones, usándolos para beneficiar a otros y glorificarlo. El siervo que enterró su talento representa a aquellos que, por miedo al fracaso o a la responsabilidad, no desarrollan su potencial. Esta parábola nos desafía a identificar nuestros dones, a desarrollarlos con diligencia y a usarlos de manera que hagan la diferencia en el mundo. Nos recuerda que la verdadera fidelidad no está en preservar lo que tenemos, sino en hacer crecer y fructificar lo que nos ha sido confiado. El fariseo y el publicano, la virtud de la humildad. Jesús contó sobre 2 hombres que fueron al templo para orar. Uno era un fariseo, respetado líder religioso, que se jactaba ante Dios de sus buenas obras y de su superioridad moral.